Buenas noches a todos, les damos la bienvenida. Hoy es junio 19, viernes. El tiempo se está pasando volando y para mí esto es una bendición. Yo creo que lo que tenga que pasar, que pase rápido. Y más cuando son cosas lindas, porque de verdad ver que tenemos un día más de vida, que el Señor nos sigue dando sueños, que a pesar de todo lo que está pasando, podemos tener esperanza, vale la pena, vale la pena. Les damos infinitas gracias al Señor, porque hoy podemos reunirnos otra vez en casa de los amigos, con ustedes. Déjennos saber que están ahí para mandarles mensajitos, para recibir sus peticiones de oración si las tienen. Queremos que esto sea súper interactivo, no solamente que se quede, perdón, miren, vean, que se quede simplemente en una filmación. Por favor, sepan que estamos orando, que tenemos tiempos de oración. Déjennos sus peticiones en los buzones o háganos llegar por aquellas cosas que les gustaría que estemos orando, los temas que les gustaría que tratáramos. Estamos súper abiertos a todo lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros y a través de ustedes, porque somos una familia y en las familias se comparten las cosas buenas y también las que no son tan buenas, y tal vez juntos podamos levantarnos, exhortarnos en amor, edificarnos y hacer que la carga que cada uno lleva sea un poco más fácil. Hoy la invitación que hicimos para esta charla, el mensaje decía, ya se los dio, las gafitas ya me hacen falta, dice así, dice: algunos piensan o algunos pensamos y enseñan que Dios está para nosotros, pero la Biblia dice que Él está con nosotros. Y meditando en esta frase, he estado muy atenta a las circunstancias, en el mover que tenemos todos los días, porque Dios te va a hablar no solamente a través de su palabra, que lo hace, no solamente a través de la predicación, que lo hace, sino a través de tu cotidianidad. Y es ahí donde más interesante y más emocionante se pone tu relación con Dios. Cuando puedes ver a Dios y escuchar a Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Yo siempre le digo a mi esposo que a mí me encanta cuando toda esa parte teológica y profunda de los que estudian a profundidad la Biblia, de los que van a los seminarios, a las universidades, todo ese conocimiento que es de admirar y que es tan bonito, eso que hablan en hebreo, que lo pasan al griego, que van al inglés, al español, eso me parece súper lindo. Pero algo que valoro y que admiro y que agradezco es que todo eso se ha aterrizado a ti, se ha aterrizado a tu vida, se ha aterrizado a tu cotidianidad. Y yo le pido al Señor que me ayude a entenderlo en lo que vivo. Y hoy vamos a hablar específicamente de esto, de que a veces pensamos que Él está para nosotros y lo más profundo y lo más hermoso es que Dios está con nosotros. No sé si les pasa que en su relación con sus hijos, a veces vemos que nuestros hijos, no a veces, yo creo que casi siempre vemos que nuestros hijos son demandantes. Todo el tiempo es: mami, hiciste, mami, me trajiste. Veníamos para acá con una serie de cosas, el trípode, el celular, el micrófono, el snack, un montón de cosas, y se voltea a Gabriela y me dice: mamá, ¿me trajiste agua? Y me volteé y le digo yo: perdón. Le dije: Gabrielita, como tengo este tema, mi respuesta a Gabriela fue: yo no estoy para ti, yo vengo contigo, pero mi vida no gira en torno a ti, somos un equipo y aquí cada uno tiene que asumir una responsabilidad y asumir un rol. Pero muchas veces nosotros también vemos a Dios de esa misma manera, y pienso que vivimos un tiempo muy complicado porque tenemos una sociedad demandante y exigente, basada en los derechos, y se nos han olvidado las obligaciones. Y a veces es tan fácil levantar nuestra voz exigiendo a lo que tenemos derecho, que se nos olvida que también tenemos obligaciones que cumplir. Y pienso que la forma como sabemos cómo está nuestro corazón y nuestra relación con Dios es a través de lo que oramos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y
por lo general venimos delante de Dios: Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, quiero, Señor, hazme, Señor, por favor, dame, tú me amas, tú esto, y dame, bendíceme, prospérame. Y en una sociedad tan demandante como la nuestra, donde ahora ya todo es asequible a través de la tecnología y de todo esto que el hombre, Dios le ha permitido desarrollar al hombre y estar más cerca a lo que se quiere, ni siquiera a lo que necesita, sino a lo que quiere. Tú tienes un carro, un Toyota, pero quieres un Maserati, o tienes una casa y quieres una finca. Nunca a veces es suficiente, porque es tanto lo que te venden de lo que podrías tener, que nunca llega tu vida a satisfacerse. Y tú vienes siempre a querer más, a querer más, a querer más, a querer más, y solo a demandar. Y así una vez es con el Señor, demandante. Y ahora que se acerca el Día del Padre, uno siempre piensa en los atributos del papá. Cuando uno le va a agradecer al papá por ser su papá, casi siempre piensa aquella cosa por la que le da gracias a Dios por su papá. Mis hijas muchas le dicen: papá, yo te amo porque tú eres paciente, papá, yo te amo porque tú eres chistoso, papá, yo te amo porque tú eres tierno. Y ponte a pensar, ¿qué le dirías a tu papá, Dios, por qué lo amas? Y yo meditaba en eso. Yo, ¿por qué el domingo quisiera decirle: papito Dios, yo te amo por esta razón? Esta razón me ha hecho enamorarme de ti. Y yo sé que son muchos los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es poder. Pero hay un atributo que me cautiva y que tiene que ver en encontrar la diferencia de ver a Dios para mí a ver a Dios conmigo. Y ese atributo tiene que ver con la soberanía de Dios. Muchas veces decimos: Dios es soberano, pero lo decimos de dientes para afuera, porque en nuestro corazón quisiéramos nosotros tener el control y no Dios. Y yo creo que ese ha sido el caldo de cultivo para que en la iglesia tengamos el problema que tenemos ahora, de un mensaje que es más un mercadeo de bendiciones que una relación verdadera con Cristo. Porque buscamos a Dios por lo que nos da, y a través de ciertas disciplinas, aún espirituales, tratamos de manipular al Señor. Oremos 41 días, ayunemos 41 para que el Señor nos escuche. Hagamos un pacto para que la mano de Dios sea movida. ¿Y qué si Dios te dice desde el principio no? Dios es soberano. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, donde uno ve la soberanía de Dios por encima de que tú seas bueno o malo, por encima de que te lo merezcas o no te lo merezcas, por encima aún del mismo Satanás, porque Satanás no tiene mayor poder que Dios, mi querido. Dios es el único todopoderoso, y es la vida de Job. Cuando viene toda esa calamidad sobre él, dice: porque Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros y esta última generación, yo no sé qué generación, si soy X, Y, Z, no tengo ni idea, porque ahora es un abecedario saber de qué era eso uno, ¿no? Pero por lo menos en mi generación, mis papás me decían: aquí se hace lo que yo digo. Y tocaba, y esa era la autoridad. Y yo creo que si algo nos quedó a nosotros de esta generación es el principio de autoridad. Y el principio de autoridad tiene que ver con la soberanía. Dios es la autoridad, porque Dios es soberano y Él puede hacer como quiera. Y la palabra de Dios dice: si ustedes, padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios Padre no les dará juntamente con Cristo todo lo que le pidan? Pero escúchenme bien, juntamente con Cristo. Y muchos están en una iglesia, pero no están con Cristo. Están en una iglesia por un movimiento, entre comillas, espiritual, por un negocio, porque me vaya bien, o por un, si es que si no voy a la iglesia me va mal, ¿cómo se llama eso? Por un amuleto. Pero una cosa es ir a una iglesia y otra muy diferente, es estar con Cristo. Y cuando tú estás con Cristo, llega el punto en que Cristo es tu suficiente, y el resto, como dijo Pablo, lo doy por basura. Ese es el punto en que tú has entendido la soberanía de Dios. ¿Y por qué me inquieta este tema?
La primera palabra que yo aprendí cuando llegué a este país en inglés fue "it's not fair". Todos los niñitos te responden cuando tú les dices, es que sí, puedo hacer tal cosa, y uno dice, no, it's not fair, it's not fair. ¿Qué es it not fair? Es que no es justo, es que no es justo. Estos chicos de ahora todos te lo cuestionan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque sí, hay momentos en que hay un sí o hay un no, that is enough, es suficiente. Pero nosotros, o esta generación que todo lo quiere ya, que todo lo quiere fácil, que todo es posible, porque ese es otro que nos han vendido, ¿no? Todo es posible. Para los que amamos a Dios, todo es posible. Pero ¿realmente lo estás amando? Porque lo más tremendo en la vida de una persona, en que se manifiesta el poder absoluto de Cristo, es cuando en esa vida nada le satisface más que estar con Cristo. Mientras que Cristo no sea el todo de tu vida, nada de lo que tú creas que es posible, porque puedes usar el nombre de Dios como un amuleto o un cliché, en el nombre de Jesús, pero dice la palabra de Dios que los demonios conocen ese nombre y tiemblan. Así que, mi querido, ahora que estás viviendo este tiempo de dificultad, porque todos, vuelvo a decir, este tiempo de pandemia nos bajó el nivel a todos a la misma línea. ¿Cuál es esa línea? El darnos cuenta que no todo lo podemos, que somos incapaces. ¿Y saben qué es lo más difícil para el ser humano? Entender que lo realmente cierto es el hoy, porque el futuro solo lo conoce el Señor. Antes podíamos hacer predicciones de la bolsa, podíamos hacer predicciones del clima, podíamos hacer infinidad de predicciones, y si no, ayer pasó algo súper maravilloso, porque mi hija cumplió 9 años y ella quería hacer jugar con balones de agua y aprovechar el sol del verano de Florida, y resulta que todos los pronósticos desde el domingo eran lluvia, 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 y Dios venía diciéndome, tranquila, sigue con los planes, y era a las 7 de la mañana, me levanté y vi el pronóstico 100% de lluvia a la 1 de la tarde. Algunos amiguitos de la iglesia que no viven ahí en nuestro conjunto, sino un poco más lejos, les dijimos, vengan a la 1 de la tarde, pero ya cuando vi a las 11:30, lluvia a la 1 de la tarde, dije, no, nuestra casa es un apartamento y no me van a caber todos los niños y no van a poder jugar bombas de agua en mi casa. Entonces llamé a mis amigas con el dolor de mi corazón y les dije, ¿sabes qué? Mejor no vengamos hoy todos porque no sé si lo vamos a poder hacer. Y a las 12 del día, viniendo de donde estaba haciendo una vuelta, el Señor me dijo, llama a tus vecinos, los que estábamos ahí, diles que vengan ya. Y ya fue que en 5 minutos armamos las donas, la pizza y las bombas. Y a la 1 de la tarde yo esperaba el trueno, el chapuzón, y era la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y no llovió. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Porque aún el mismo Dios que paró la tormenta cuando los cobardes de los apóstoles iban en la barca y no era suficiente haber visto todo lo que vieron en Jesús y sintieron miedo, y cuando le dijeron, Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? El Señor no les dijo, hey hermano, siga remando, hágale para adelante, tengan más fuerza. No, el Señor les dijo, después de haber parado la tormenta, les volteó y les dijo, ¿todavía no creen? Hombres de poca fe. No sé cuántas montañas has tenido que atravesar, no sé cuántos problemas has tenido que vivir en tu vida, y has visto la mano de Dios, has visto cómo Dios ha obrado a tu favor, has visto cómo el Señor te ha sacado de vainas tremendas, pero aún tienes miedo. ¿Aún dudas de que Dios tiene el poder para frenar la tormenta para que tu hija tenga una piñata? ¿Aún dudas de que el Señor tenga el poder de sacar a tu hija del lago sin que se muera? ¿Aún dudas de que haya pagado la renta durante 18 años? ¿Aún dudas de que Dios esté en control de la iglesia porque es su obra? No solamente porque Dios es amor, porque muchos decimos, si Dios es amor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué si yo soy tan bueno tengo que pasar por esto? Porque Dios es soberano, mi querido. Y en su soberanía está implícito su amor, que cualquier cosa, por difícil que sea, va a obrar para bien.
en su tiempo, a su manera, bajo sus circunstancias, no bajo las tuyas. Hoy estábamos haciendo una tarjetica del Día del Padre. Yo les dije a las niñas, tengo mi sobrina, mis 2 hijas y la bebé que cuido de 4 años, y les dije, vamos a hacer esta tarjetica. Me fui a YouTube a seguir el tutorial. Las manualidades no son mi fuerte, entonces me toca caminar la milla extra para poder hacer esa clase de cosas con las niñas, y puse los materiales para que cada una pudiera hacer la actividad. No, yo no quiero. ¿Lo puedo hacer de esta manera? Otra empezó a hacerlo, y después cuando le dije, ¿ya terminaste? No, es que yo no quiero hacer eso. ¿Por qué tengo que hacerlo si no es mi papá? Y me di cuenta que definitivamente el problema de la humanidad sigue siendo el mismo desde el momento en que nace el chino: nuestra rebeldía. Nosotros luchamos con una rebeldía que solamente a través del proceso del Espíritu Santo en nosotros puede ser cambiado. Amén. Porque ¿sabe lo que es una tendencia, no? ¿Usted ha visto cuando el carro se le pincha una llanta? Cuando el carro tiene pinchada una llanta, el manubrio tiende para ese lado, se quiebra el manubrio. Así estamos, nosotros tenemos pinchada la llanta desde que nacimos, y el único que puede soplar sobre esa llanta para que nuestra vida siga andando y nuestro carro no se dañe, o sea, tu cuerpo, tu hogar, tus relaciones, es el Espíritu Santo. Él es ese aliento que necesita nuestra vida para entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no la vas a entender en tu propia carne, bajo tu propio esfuerzo. La soberanía de Dios tienes que entenderla también a través de la revelación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cuál es esa revelación que trae el Espíritu a tu vida? La obra de Cristo en ti. Es Cristo quien llevó tu enfermedad. Y si estás pasando por una enfermedad, en medio del dolor, Cristo es tu fortaleza. Cristo se hizo pobre para hacerte rico. En medio de tu crisis económica, es Cristo quien te está ayudando a manejar tus finanzas con manera sabia. Atrae provisión del norte, del sur, del oriente y del occidente sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y ayer le decía a mi esposo, esta mañana, que Dios me regalaba una frase a raíz de pensar en esto, en la soberanía del Señor. Dios es soberano. Por tanto, cuando tú eres cristiano, el cristianismo no es una democracia perfecta, donde todos podemos opinar o votar qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para nuestra casa, qué es lo mejor para nuestra iglesia, qué es lo mejor para mi vida. No, mi rey, el cristianismo no es una democracia perfecta, es una teocracia absoluta. ¿Se entiende? No es, porque todos buscamos, no es que yo tengo una opinión, no es que ahora somos una sociedad pensante, somos una sociedad culta, todos tenemos acceso a la información, pero mi querido, el cristianismo va más allá que una información, va más allá que saber que Moisés abrió el Mar Rojo, va más allá que saber que con una onda David mató a un gigante, va más allá que saber que una Ruth pudo ser redimida por un Booz. Porque a veces oramos por un Booz natural, cuando nuestro verdadero Booz es Cristo. Oramos por un Moisés que nos saque de la esclavitud, cuando tenemos a un Cristo que nos saca de una esclavitud mayor que cualquiera, que la opresión humana, lo que están viviendo las minorías nosotros como minorías, porque somos una minoría, más allá de que los procesos migratorios cambien, más allá que podamos a los presos salir de la cárcel, hay una cárcel mucho mayor, y es la cárcel del caído, de aquel que aún no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, porque todo esto que está pasando está apuntando a lo que verdaderamente existe, y es la eternidad, porque no todos tenemos claro el concepto de eternidad, porque somos tan mundanos, tan del presente, que se nos olvida que, como dijo Juanes, esta vida es un ratico, solamente un ratico, y que hay una eternidad por vivir, y en esta vida estamos preparándonos para la eternidad, y esa eternidad tiene un centro, y es la soberanía de Dios. La palabra de Dios dice: porque el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hubo un momento en que las tinieblas tenían absolutamente el dominio de todo, absolutamente todo.
Por eso el Señor solo venía sobre algunos en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Cristo, y es Cristo quien se ha acercado, porque ninguno de nuestros esfuerzos, de nuestras maneras lograban que nos pudiéramos acercar un tantico así al Dios Todopoderoso, si no fuera a través del sacrificio de Cristo que hizo que su reino se estableciera. Y el hecho de que su reino se establezca no solamente es que Dios nos ha amado con amor eterno, no solamente es que hemos sido pasados de tinieblas a luz, no solamente es que hemos pasado de una condición pecaminosa a una condición justa, sino que hemos pasado a un dominio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es Él el que reina. Piensa en esto cuando medites en la paternidad, porque sí, Dios nos ama. Sí, Dios está de nuestro lado, pero por encima de todo eso, Dios es Dios y tiene sus propios planes. Y son planes buenos, son planes maravillosos, porque dice que son planes de bienestar y no de calamidad. Dejemos de cuestionar a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Dejemos de preguntarle, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Sino, ¿para qué, Dios mío? ¿Qué estás puliendo en mi vida? ¿Qué estás gobernando sobre mí en ese momento de la prueba? Tu lengua, porque a veces somos tan ligeros al hablar, tu falta de sabiduría para distribuir tus recursos. Dios quiere ser el soberano sobre tus recursos. Dios quiere ser el soberano sobre tu cuerpo. Dios quiere ser el soberano sobre tu hogar. Dios quiere establecer su soberanía. Quiero leerte en Job 23, 13 al 14, para que lo medites, porque si algo necesitamos en este momento es tener un ancla segura. La seguridad que viene sobre este mundo no es desarrollarla contra este virus ni contra cualquiera. La seguridad que viene sobre nuestra vida no está dada porque nos manden otro cheque, el IRS, firmado por el presidente que quiera, por el que se quiera ganar los elogios de mandarlo. Okay. Nuestra seguridad no depende de que abramos las iglesias y nos volvamos a congregar. Nuestra seguridad no depende de eso. Nuestra seguridad depende del Señor. Nuestra seguridad depende de esa soberanía, de que no hay nada que se pueda poner al poder de Dios y a lo que Él ha establecido desde el principio. Dios no se está inventando nada en la vida de Miriam y Memo. Dios no se está inventando nada en la vida de Erika y Manolo o de Alfredo, de Steffi. Dios no se está inventando nada. Dios tiene un plan, un plan. Hay algo que cautiva mi corazón y me ha llevado delante de la presencia del Señor a clamarle con todo mi corazón, y es por los jóvenes de este tiempo. Clamo por ellos para que puedan entender y que este tiempo sea aprovechado para que se den cuenta que la vida sin el Señor no tiene sentido. Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Yo pienso que para los que ha sido más difícil enfrentar este tiempo de encierro, de confinamiento, de tantos límites, ha sido para los jóvenes. ¿Por qué? Porque para nosotros como pareja tal vez hemos tenido más tiempo de compartir juntos, entre los quehaceres de la casa, atender a los niños, si tenemos empresa o lo que sea, se nos va el tiempo. Los chiquitos, pues ellos son más manejables porque uno les pone a una actividad o tenían que hacer el colegio. Pero estos jóvenes que creían que se estaban comiendo el mundo, que eran dueños de su vida, que desde que tienen un carro, trabajo, profesión, ya lo tenían todo y se quedaron plop, sin nada. Papi y mami tampoco pueden hacer nada si tengan todos los recursos, porque no se puede. Este es el tiempo en que ellos pueden entender que tenemos un Dios soberano. Y por su soberanía nos ama. Por su soberanía nos sigue perdonando. Por su soberanía hizo que su propio Hijo diera la vida para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Te voy a dejar con esta palabra para que Estefanía continúe con este tema. Quiero que leas conmigo Job 23 del 13 al 14. Yo lo leo en esta versión. Dice: pero una vez que Él haya tomado su decisión, una vez que Dios haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto,
Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Qué palabra tan hermosa. Qué palabra tan hermosa. Está en Job 23, del 13 al 14. Job era un hombre religioso, un hombre súper religioso. En el momento que Satanás le pide a Dios que le deje tocar la vida de Job, Dios le dice, tocarás todo en la vida de Job menos a Job. A él me lo dejas quieto. Y antes que Satanás zarandeara la vida de Job y hiciera todo lo que hizo, quitarle sus hijos, sus bienes, ¿sabe lo único que no le quitó Satanás a Job? Su mujer. Su mujer. Y la mujer no era una perlita. La mujer era tremenda. Fue tan tremenda, y en estas mujeres nosotros tenemos una capacidad de influencia tremenda sobre nuestros esposos. Pero qué hermoso cuando nuestros esposos son conscientes de que tienen un Dios todopoderoso y no dejan que sus esposas los zarandeen ni sean movidos en su fe. ¿Saben por qué? Porque esta mujer necia le dijo, ¿sabes qué, Job? ¿Sabes qué, Alfredo? ¿Sabes qué, Memo? Hay muchas veces que tenemos tanta presión, y como nosotras somos 180, lo vemos todo, y los hombres solo ven así, entonces pensamos que los hombres son bobos y no ven más allá. Lo siento, mujeres. Los hombres han sido dotados con algo muy especial de parte de Dios, y se llama autoridad. Y la autoridad de un hombre no viene dada por la capacidad implícita en el hombre. La autoridad de un hombre no viene dada porque el hombre es sanguíneo y colérico y se impone. Ni la capacidad de autoridad de un hombre es menguada porque sea flemático o porque sea sanguíneo. La autoridad de un hombre viene respaldada y dada por Dios. Por Dios. Job le dijo a su mujer cuando le dice, ya, reniega de tu Dios y muérete. Le dice, un momentico, cállate y no seas necia. Estoy parafraseando, me estoy volviendo a la escena y me estoy poniendo en esa escena para poder de pronto explicarles y que sientan, porque uno necesita sentir el mensaje. Le dice Job, calla, mujer necia. Si Job no fuera melancólico, flemático, yo creo que le zampaba la mano. Si hubiera sido sanguíneo, colérico. Gloria a Dios por los flemáticos, ¿cierto, mi amor? Ouch. Le dice, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira la transformación de Job, de un hombre religioso a un hombre que sabía que la soberanía de Dios estaba por encima de que él fuera bueno, de que él se creyera santo, de que él creyera que estaba cumpliendo las normas. Job decía que ofrecía sacrificio por sus hijos todos los días, por si acaso ellos habían pecado. ¿Saben lo que estaban haciendo los hijos de Job cuando pasó lo que pasó, cuando se incendiaron las casas y se murieron todos? Estaban festejando las cosechas, estaban festejando la bendición de Dios, porque ellos no murieron por estar festejando, porque cualquiera va a decir, ay, sí ve, se murieron porque no estaban orando como Job. No, se murieron porque tenían que morirse. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morirse, y a Dios no se le escapa nada. Todos estamos en el tiempo del Señor. Pero ¿sabe lo que pasó con Job? Por estar presentando sacrificios, por estar, digamos, en este tiempo metido en una iglesia, ayunando y orando por sus hijos, dejó de estar con sus hijos. Ustedes saben el dolor que le puede dar a uno cuando se le va el ser querido y uno dice, mi chica, pude haberlo ido a visitar. ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué no jugué con mi hijo? ¿Por qué no me fui a comer una dona? O por estar trabajando para darles todo lo que los chinos quieren. Mi querido, nunca las relaciones van a estar por encima de nada. Las relaciones tienen que ir en la medida de que tú te relaciones con el Señor, porque el Señor le va a dar la justa medida a tu relación y el tiempo perfecto. Ese cuento de que somos una sociedad piramidal y que tenemos que funcionar piramidalmente, que primero está Dios, sí, primero está Dios y punto. El resto cae de acuerdo a lo que Dios quiera. La mujer a veces va a estar a un lado y el hijo tiene que ponerse en algún momento como prioridad, o el papá, o el amigo. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano que te va a ir mostrando su soberanía en lo que Él quiere que tú hagas. Pero muchas veces
Menospreciamos a nuestros papás cuando nos casamos porque primero está mi marido. Y no es porque primero haya conocido mamá o papá. No te engañes. Es porque hay algunos momentos en que nuestro corazón va a ser movido a misericordia para que prioricemos nuestra relación con nuestros padres. Que prioricemos nuestra relación tal vez con un amigo. O que prioricemos nuestra relación con nuestros hijos. Y a los que somos amantes de nuestros hijos y olvidamos a nuestro esposo, para que entendamos que nuestro esposo es la prioridad. Pero esas prioridades caen cuando primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, cuarto es Dios y todo lo llena Dios. Y Él va ordenando tus prioridades, porque mis prioridades son diferentes a las prioridades de Estefanía. Las prioridades mías son diferentes a las de Erika. Y hay veces que como nos han enseñado que somos piramidales, tendemos a juzgar al otro si lo vemos haciendo lo que creemos que no deben hacer. Yo me acuerdo que hace ya varios años, mi hermana tuvo su bebé y yo la cuidé. Y a mi esposo le tocó irse, le tocó no. Él me dijo, mi amor, teníamos un apartamento de una sola alcoba. Entonces me dijo, yo me voy con mis papás y tú quédate con tu hermana para que le ayudes. En mi iglesia me abrieron los ojos. ¿Cómo se me ocurre que yo voy a permitir que mi esposo se vaya si mi prioridad es mi esposo? No, Dios puso en el corazón de mi esposo y en mi corazón que ese momento, nuestra prioridad, era mi hermana y su bebé. Pero a veces somos tan juzguetas, ¿saben por qué? Porque nosotros queremos establecer las normas, nosotros queremos establecer las leyes y el deber ser del cristianismo. Y el deber de ser del cristianismo lo establece Dios en su soberanía. Espero que vuelvas a leer Job 23, del 13 al 14. Te lo leo porque para mí me trajo descanso. Porque termina diciendo, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Dice, pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerle cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Amén. Hija. Madre. Bueno, pues yo cada vez que termina mi mamá pienso, pues yo qué más tengo que decir, porque ya el Señor la ha dotado con mucha sabiduría y con un don de enseñanza y se lo admiro y le doy gracias al Señor porque a través de ella, a través de mi papá, el Señor también a mí me ha formado para compartir su mensaje y de una manera diferente, pero es el mismo mensaje, Cristo Amén. Y más Cristo. Entonces el título de hoy también se podía ver como Dios tiene el control, pero ¿nos gusta? Y tuvo más sentido aún ahora que mamá leyó este versículo de Job, especialmente la última parte del versículo 13, lo que Él quiere hacer, lo hace. Amén. Y eso es tremendo porque hay circunstancias que ocurren y no nos gusta y no las entendemos. Otra vez pensando en la pandemia que está pasando, cómo hemos sido afectados, la forma que lo han hecho en algo político y ha causado mucha división. Uno puede decir, sí, Dios es soberano, pero hay que preguntarse qué significa eso. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Significa que Él tiene el control sobre todas las cosas, que Él está por encima de todas las cosas. Y al pensar en la soberanía de Dios, yo me puse a pensar en la inmensidad de Dios. Y al pensar en la inmensidad de Dios, me di cuenta que si uno no tiene claro quién es Dios, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo, esa soberanía va a crear una distancia entre el ser humano y Dios, porque va a pensar, no, Dios tan inmenso, ¿qué se va a fijar en mí? Mis problemas tan pequeños son nada comparados a un Dios que es soberano, que lo ve todo. O sea, ¿qué es mi problema? ¿Quién soy yo cuando Él está encargado de todo el universo y yo comparado con todo el universo soy nada? Entonces eso también me puso a pensar entre la inmensidad de Dios y la intimidad de Dios. Como un Dios soberano, inmenso, también puede ser un Dios
íntimo, y eso no le quita su soberanía. Amén. Y es algo bello porque tal como está en control de todo, más allá de lo que nuestras mentes pueden imaginar, Él está al mismo tiempo con nosotros. Amén. No solo para nosotros, sino con nosotros. O sea, se relaciona con nosotros. Y eso lo cambia todo. Y ahí, cuando se relaciona con nosotros y decimos, Dios es soberano, Dios está en control, no estamos hablando de un Dios lejano que solo hemos visto en letra, sino porque lo hemos vivido y sabemos que Él es fiel, que Él está en control, que Él está por encima de lo que nosotros podemos ver, por encima de lo que otros pueden dimensionar o predecir. Dios está por encima de eso. Pero la pregunta es, ¿nos gusta? Y la otra pregunta es, ¿lo creemos? y no es fácil porque lo que implica es dejar el control. Dejar el control. Pero antes de hablar acerca de dejar el control, voy a otra vez hablar de la parte de intimidad porque es muy importante entender esa parte, que Dios es soberano y al mismo tiempo íntimo. Y por eso quiero que vayamos rápidamente a Salmo 139. ¿Quieres que lea? Salmo 139, 13 al 16. No está ahí. Acá tengo una parte, pero... Ok. 13 al 16. 139. No está. Ya me tiene reincómodo. 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aún no existía uno solo de ellos. Amén. Dios es soberano. Y precisamente porque Él es soberano, está para nosotros y con nosotros. Y a través de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, la soberanía de Dios nos asegura que Él está por encima de todo y en control de mi vida, de tu vida, de este mundo y de su creación. Y esto es bello y es algo que transforma nuestros corazones, darnos cuenta que el Dios soberano, creador de todo el universo, pensó en mí. Amén. Antes de nacer, me vio a mí. Me vio a mí. Y por eso quiero ir a Génesis. Porque un personaje muy particular se vio vista por el Dios del universo. Un personaje que nadie daba nada por ella. Que muchos la ven como el ejemplo equivocado, como la persona que uno no quiere ser. Y hasta ella halló gracia, porque Dios es soberano y se llama Agar. Y se encuentra en Génesis 16, 13. Y esto puede ser también una prédica porque es muy bello, pero solo voy a leer la parte del versículo 13 para que vean. Dice así: Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo. Dios la vio. El Dios soberano que aun cuando Abraham la embarró y trató de tomar el control del llamado de Dios sobre su vida, que iba a ser sus descendientes por millares. Lo veía imposible, entonces dijo, bueno, no le puedo hacer con mi esposa, lo haré con mi esclava. Y después, pues, hay que leer la historia. Trataron a la esclava de una forma muy horrible, muy injusta. Y uno puede volver a decir, ¿y cómo si ella no hizo nada malo? ¿Qué hizo ella para estar en esa situación? Ella no se merecía que la hayan tratado así, después echado. Y Dios la vio. Amén. Y Dios es soberano. Y aun cuando Abraham la embarró, el Señor
cuidó de Agar y aún de Abraham, porque él más que nadie no se lo merecía, pero halló gracia. Y Agar no se quedó sin nada, sino el Señor la vio y bendijo a su hijo también. Entonces, muy importante esa parte. Ahora he visto al que me ve. Ahora he visto al que me ve. Y al mirarte a ti, Él no te mira porque ya lo has visto. Él te mira aun cuando no te has dado cuenta que te mira, aun cuando no te has dado cuenta que Él está en control de todo. Él te ha visto a ti. Él te ve. Él te ve. Para los que necesitan escuchar eso, Él te ve. Amén. En el lugar más íntimo, más doloroso, Él te ve. En el lugar más profundo, en los sueños frustrados, en las relaciones quebrantadas, en la espera, en la calamidad, en la enfermedad, en el dolor. Él te ve. Él te ve y es soberano. O sea que está en control de tu vida. Amén. Y nada ni nadie puede cambiar lo que Él ha planeado. Amén. ¿Pero lo crees? Esa es mi pregunta. ¿Crees en su soberanía? Porque eso lo cambia todo. En una sociedad basada en principios de autoesfuerzo, de independencia y individualismo, la soberanía de Dios es un concepto que pocos entienden y aún menos lo creen. Porque acá nos enseñan, si uno se esfuerza, puede hallar el sueño americano. Uno es independiente, sus derechos, cómo me benefician a mí. En esta sociedad capitalista, entre más tengo, mejor, cómo tengo más, cómo me pago a mí, a mi familia. La soberanía de Dios, uno la pone a un lado. Y solo cuando en los momentos más difíciles de repente se acuerda que hay un Dios. O la gente atea, agnóstica, que no cree en Dios, cuando atraviesan algo difícil, bueno, ahí proclaman el nombre, a ver si eso les funciona. Pero esto va más allá que eso, porque muy rápidamente vamos a darnos cuenta que el autoesfuerzo no es suficiente para llegar a la cima, para llegar a donde queremos llegar. Y la independencia de verdad no es real. No podemos ser independientes, somos seres dependientes. Amén. Fuimos creados de esa manera. No somos robots tampoco. Necesitamos a nuestro Creador. Amén. Necesitamos al Dios soberano. Y Él no nos necesitó a nosotros. Él es el único independiente. Amén. Nosotros somos los dependientes del Dios soberano. Entonces es muy difícil, obviamente, creer esto. ¿Por qué? Porque la sociedad no lo hace más fácil. No lo hace más fácil, requiere fe, y esa fe solo te la puede dar el Espíritu Santo. Amén. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar el control. Entonces reconocemos al creer en la soberanía de Dios que no tenemos el control y dependemos completamente de Él. Amén. Otra cosa, tú no puedes compartir el timón con Dios. Amén. Si uno ve los carros, solo una persona lo maneja. ¿Qué pasaría si 2 personas tuvieran el timón? Si 2 personas manejaran el carro. Muchos más accidentes. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a un acuerdo perfectamente nunca. Somos seres imperfectos y dependientes. O sea que no puedes compartir el timón con Dios. Un tiempito tú, un tiempito yo, así no funciona Dios. O se lo das, o asumen las consecuencias de tener el timón sabiendo que no eres capaz de tomarlo, no eres capaz de controlarlo, porque tú no eres soberano. Amén. Solo Dios. O se lo entregas o asumes un cargo imposible. Así de sencillo. Frustrante. La vida sin Dios es muy frustrante. Así es. Dale el timón a Dios. Cree que Él está en control. Cree que Él te ve y Él conoce tus necesidades. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano e íntimo. Amén. No fuimos diseñados para tomar el timón.
fuimos diseñados a depender y creer en Él. Amén. Y al depender y creer en Él, en su amor, en su soberanía, en su gracia, podemos descansar. Por eso en Romanos 9:19 al 20 dice: porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre o mujer, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú para cuestionar los planes de Dios? Eso es muy difícil, porque a la medida que uno crece y tiene más independencia y responsabilidades y ve que de cierta manera uno tiene que controlar ciertas cosas, se le olvida que cuando era niño o niña dependía completamente de su autoridad. Y aún con la edad eso no cambia. Podemos tener 10, 9 como acabo de cumplir mi hermana, 21 como tengo yo, otras edades que tienen otros por acá. No importa nuestra edad, siempre vamos a necesitar de nuestro Dios soberano. Amén. Nuestro Dios que ama relacionarse con nosotros, que nos vio aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no lo veíamos a Él. Él te ve y Él es soberano y Él está en control. Entonces, ¿quién eres tú para cuestionarlo? Dice Job más adelante, en versículo 42, versículo 2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y yo me aferro a eso. ¿Por qué? Porque uno puede planear, y cuando las cosas no van de acuerdo a sus planes, nuestro propósito se ve estorbado. Pero aún así, los planes de Dios no pueden ser estorbados. Amén. Entonces, en este momento, lo que te esté quitando el sueño, lo que mires atrás y digas: ay, si solo hubiera pasado esto, si yo no la hubiera embarrado, si yo, no. Porque tú puedes planear, pero Dios está en control. Dios tiene el timón. ¿Tú quién eres para cuestionarlo? Ningún propósito tuyo puede ser estorbado, le dijo Job a Dios. Amén. Y en Isaías 45, del 9 al 10 dice: aún desde la eternidad yo soy. Amén. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Entonces, hoy los invito a entregarle el control a Dios soberano, al Dios soberano que decidió amarte a ti y cuidar de ti. Cree en su control, cree en su soberanía, cree que Él te ve y está en control. ¿Quién eres tú para medir o cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú? Qué triste que nos quejemos y vayamos a Dios como solo para suplir nuestras necesidades y solo lo queremos por lo que Él nos da y no por lo que Él es, como estaba diciendo mamá. Lo que Él da es sobre añadidura. Lo amamos porque Él es, Amén. porque nos amó primero. Entonces descansa, fija tu mirada en la esperanza de Cristo, fija tu mirada en el Dios soberano que tiene el control de este mundo, que sabe el final, que es la victoria de Dios en Cristo, que es un reino de reconciliación, que es un reino de justicia, que es un reino donde no hay enfermedad, donde no hay calamidad. Es una teocracia, como dice mamá, donde el rey reina. Y nosotros no cuestionamos porque no hay necesidad de cuestionarlo, porque nuestro Dios nos lo da todo. Y es tan generoso y tan amoroso que no solo nos da lo que necesitamos, sino más allá. Nos da dádivas. Y la dádiva más valiosa fue su Hijo. Amén. Su Hijo. Entonces descansa en esa verdad que declaró el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:10. Amén. Nuestro Dios es un Dios soberano. Dios tiene el control, aunque nos guste o no, pero no tiene que disgustarte. No tiene.
Si dejas el control y reconoces que tú no puedes sin Él, hallarás descanso. Hallarás descanso porque Él sí sabe el camino, como leímos en los Salmos, y te conoce desde antes de que hubieras nacido. Amén. Y te ama y te ve, y has hallado gracia, y no estás solo y no estás sola. Y tu final, de verdad no es un final sino un comienzo. Amén. Y no hay que esperar hasta morir para disfrutar de la soberanía de Dios y del amor de Dios. Puedes disfrutarlo hoy al creer que Él está en control. Más allá de lo que dicen las redes, más allá de lo que dicen las autoridades gobernantes, que también han sido establecidas para un propósito, pero ese propósito es temporal y tiene un fin. Pero la autoridad de Dios está por encima de ellos. Y Él es el que nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y solo a través de Él podemos descansar en esa soberanía. Y eso es una bendición. Y es algo que espero que practiquemos todos los días. Que lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Y que nos toma en cuenta. Porque así lleno de gracia es. Y así de soberano es. Que hasta te tomó cuenta a ti. Me tomó cuenta a mí. Amén. Porque nos ama. Hay un versículo que todos nos sabemos de memoria y nos encanta, pero creo que lo aprendimos a medias, y es: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y amamos la parte donde recitamos: y nos concederá los deseos de nuestro corazón. Pero antes de que nos conceda los deseos de nuestro corazón, hay una prioridad, y es deleitarnos en el Señor. Y el deleitarnos en el Señor no es levantar manos y cantar 2 horas y alabar 2 horas y salir de la iglesia o de donde estemos a agarrarnos con el resto de la vida. ¿Con quién peleo que solo monigotes veo? Deleitarse en el Señor es experimentar su presencia. Y yo te digo una cosa: después de que tú experimentas su presencia, tú no vas a querer nada más. Si tú estás anhelando más que eso, es porque todavía no has experimentado su presencia. Y te insto para que tu oración sea esa: Señor, yo quiero experimentar tu presencia. Porque cuando estás en la presencia del Señor, tus deseos se vuelven nada. Tus anhelos se vuelven nada, porque con Él ya lo tienes todo. Entonces, ya tus deseos han sido cumplidos. El resto es añadidura. Es añadidura. Si el Señor está conmigo, ¿qué más quiero? Y yo creo que ese aspecto de Dios, de la soberanía, fue lo que sostuvo a Dios, eso fue lo que sostuvo a Job en medio de la prueba. El Job que en el comienzo dijo: Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Ese Job religioso que cuando se ve confrontado con la muerte de sus hijos y dice: si yo acabé de orar por sus pecados, tal vez pudo haber cuestionado a Dios y decirle: si yo presenté sacrificio, ¿por qué, Señor? No, él guardó silencio, dijo: Dios da y Dios quita. Pero mira lo que dice Job en Job 42:5. Hasta ahora, dice Job, hasta ahora, escúchame, Job había pasado de ser el más millonario, el duro, el reduro, el del cual se tenía un concepto en medio de su pueblo maravilloso. ¡Wow! Todo eso perfecto, pero él dice que hasta ahora, después de que pasó por tanta calamidad, por tanto dolor, después de que se agarró con sus amigos que vinieron a ponerle sal a la herida y que habló con Dios, después de que habló con Dios, que fue y Dios mismo le dijo: ¿quién eres tú para argumentar? ¿Acaso estuviste conmigo cuando creé los cielos y la tierra? Ven delante de la presencia del Señor y habla como tú quieras, que Dios te va a entender. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Dios te va a hablar. Dios te va a exhortar, Dios te va a consolar y Dios te va a vivificar. Porque eso fue lo que hizo con Job. Y eso es lo que espera Dios cuando tú vienes en oración. No solamente para que Dios esté contigo, sino para que tú estés con Dios y experimentes el deleite de su presencia. Este Job termina su libro así, dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¡Wow!
Yo le pido al Señor que este tiempo que está viviendo la humanidad sea un tiempo como el de Job, que bueno, en la parte dura creo que ya lo es, pero que sea también en la parte del fruto que dio esa transición del Job, de antes al Job del capítulo 42. Si hasta ahora simplemente habías oído de Dios, que ahora tus ojos lo vean en medio de estas circunstancias. Si en tu casa hay enfermedad, has oído de Dios sanador, le pido al Señor que veas a Dios sanando. Si has oído de un Dios restaurador en medio de tus relaciones conflictivas con tu esposo, a punto de separarte, espero, mi oración es que veas a un Dios que restaura, porque restaura tu corazón, porque te sientes perdonado y de ese perdón le puedes extender a tu pareja. Si has oído de un Dios proveedor, le oro para que veas su sobreabundancia, no por la capacidad de tu trabajo ni tu salario, sino a un Dios generoso que puede dar de maneras creativas. Yo le doy gracias al Señor porque hoy hemos entendido que más allá de que Dios esté para nosotros, tenemos un Dios, como dice Estefanía, todopoderoso e íntimo. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos gracias por el honor y el privilegio de llevar tu palabra. Oro para que esta palabra sea acompañada, Señor, con tu poder, porque eso eres tú, Señor, el Todopoderoso. Tu soberanía, Señor, no tiene límite. No tiene límite, Señor. Y aquí, junto conmigo, a través de Facebook, estamos más de 2 buscándote, Señor. Y hoy hemos encontrado bálsamo para nuestro corazón al entender tu soberanía, Señor. Al amarnos a pesar de, Señor. Al podernos acercar a ti aún sin merecerlo, Señor. Oro para que proveas, Señor, milagros creativos para cada familia, para cada persona que escucha este mensaje, Señor, hoy, mañana o cuando le llegue a sus oídos, Dios. Responde, Señor Dios mío, y obra como lo hiciste con Job, Señor. Que el postrer estado de mi vida, que el postrer estado de nuestra iglesia, de mi familia, de los que nos ven, sea mejor que el primero, Señor. Gracias, porque el regalo más grande que tenemos es sabernos tus hijos, Señor, y poderte llamar papá. A un Dios soberano podemos decirle papá. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Comparte este mensaje. Déjanos saber de ti. Festejen a los papás el domingo. Denles gracias a Dios. Hónrelos. Al honrar a nuestro papá terrenal, estamos también honrando a nuestro Padre celestial. Porque tú no fuiste producto de tu papá y tu mamá, tú fuiste producto del corazón de Dios. Y cada uno de nuestros padres han sido instrumentos, no sé si son buenos o malos, pero son instrumentos de Dios para darte vida y para que en ti se esté cumpliendo el propósito divino. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días y el domingo en el servicio.